El día de hoy vamos a hablar de un tema que para muchas personas es un tabú, pero es un tema que indudablemente es sumamente importante para todos nosotros que formamos parte del reino de Dios. Y te voy a pedir de la manera más atenta que para que puedas generarte una opinión correcta, veas todo el video y escuches con mucha atención. El tema es el dinero, las ofrendas y los diezmos. Primero me encantaría comenzar por lo que es más importante para todos nosotros. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Hace tiempo escuché a un predicador platicar una historia. Un hombre ateo se acercó a él y le hizo una pregunta para confrontar su fe. ¿Por qué tu Dios es tan egoísta y te pide que lo pongas en primer lugar, aún antes que tu esposa, que tus hijos o que tus padres? El predicador no pudo responder con seguridad y decidió ponerse en oración y leer la palabra de Dios para poder ofrecerle una respuesta certera y acertada. Hoy te platico esto porque como hijos de Dios es muy importante conocer la respuesta a esta pregunta. Y te pregunto a ti, ¿sabes por qué Dios desea esto? La respuesta es maravillosa, porque aunque muchos no lo crean, Dios nos ama tanto que desea que cada parte de nuestro diario vivir esté bien fundamentada para no tener dudas. Dios desea que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas antes que nuestros hijos, esposa, padre, trabajo, dinero y cualquier otra cosa, para que el día que alguna de estas cosas que acabamos de mencionar nos falten, no nos derrumbemos porque Él no nos va a faltar. Espero que este punto haya quedado muy en claro, ya que es sumamente importante para el tema del cual vamos a comenzar a hablar. Y de igual manera, para poder desarrollar este tema, nos vamos a sujetar fuerte y firme de la palabra de Dios, así que comencemos. Nosotros formamos parte del mundo, pero no somos del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ni andamos conforme a los deseos de la carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es por estos dos versículos que, a diferencia de las demás personas, un hijo de Dios no ama el dinero. No tiene el deseo de ser rico y tampoco desea tener los carros más nuevos o la ropa más fina. Es decir, que no desea tener más de lo que necesita. Tengo la confianza de afirmarte esto, ya que si ponemos a Dios como lo primero en nuestras vidas, entonces, ¿cómo podríamos poner el dinero en primer lugar? Chocaría con ese versículo. ¿Dios o el dinero? ¿Qué es el primer lugar en nuestras vidas? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y esto no significa que yo no tengo que trabajar o que no tengo que ocuparme de mis obligaciones, en mi caso, como padre de familia, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hijo de Dios, es decir, una persona que obedece y que tiene toda su fe en Él, debe vivir confiado en que Dios tiene todo en sus manos y que cada trabajo y que cada esfuerzo que realice va a ser bendecido por Dios. Hago referencia a los hombres o mujeres que trabajamos. Nosotros no somos proveedores. Trabajamos y nos esforzamos diligentemente en nuestro trabajo, confiando en que el que provee es Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y es en este mismo versículo que nos indica claramente que Dios hará que abunde en nuestras vidas para tener lo suficiente para nosotros, pero también para bendecir y compartir con aquellos que no tienen. Esto es sumamente importante en la vida de un cristiano: compartir. Y nos lleva a nuestro segundo punto. Pero si tú quieres ver versículos acerca de la bendición de compartir, aquí te los pongo. Ok, vamos a comenzar a hablar de la ofrenda. Te presento este versículo: cada uno dé como propuso en su corazón,
y vamos a detenernos ahí. Es importantísimo recalcar lo siguiente: nadie debe obligarte a dar. La palabra dice: cada uno dé como propuso en su corazón. El tema del dinero es entre Dios y tú, y nadie tiene el derecho de decirte cuánto debes ofrendar. Y obviamente nadie necesita saber cuánto es lo que das, porque repito, el tema del dinero es entre Dios y tú. Actualmente existen dos tipos de manipulación en las malas congregaciones. Es que si tú das, Dios te va a dar el doble, el triple de lo que tú estás dando. O algunos otros dicen: es que si tú no das, Dios te va a maldecir, va a venir maldición sobre tu vida. Alto, volvamos al versículo. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si tú me dices que Dios me va a dar el doble o el triple si yo ofrendo, o si tú me dices que Dios me va a quitar o no me va a dar si yo no ofrendo, entonces empieza a haber un miedo o un interés al momento de ofrendar. Y esa parte del versículo que dice que lo hagamos de corazón se quedó completamente atrás. Es indudable que las congregaciones necesitan del apoyo de los asistentes para poder mantenerse y poder pagar servicios como el agua, la luz, los instrumentos, la limpieza, el internet, etc. Y también muchos de los hombres y mujeres que están al frente de las congregaciones dejan sus trabajos seculares para poder trabajar en el servicio a Dios en las congregaciones, y también son merecedores de un salario. Pero también es importante reconocer que como parte de nuestra ofrenda debemos ayudar a las personas que lo necesitan. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que es domingo y que yo traigo mi ofrenda en mi bolsa. Voy camino a la congregación y me encuentro a una persona que necesita el dinero. Es mi obligación como hijo de Dios ayudarle, ofrecerle esa ofrenda, pero no solamente dejarlo ahí, sino ofrecerle el evangelio, predicarle. Ahora te ofrezco otro ejemplo. Supongamos que conozco a una familia que ha estado pasando por problemas económicos y que se encuentran en una posición muy complicada. Es mi deber ofrecer mi ofrenda para ayudarlos y, una vez más, aprovechar la oportunidad para hablarles de Jesús. La ofrenda es una gran herramienta que Dios ha puesto en tus manos para ayudar y formar parte del trabajo que es predicar las buenas nuevas de salvación. Todo lo que Dios nos da y recibimos es para compartir, y te lo explico de la siguiente manera. Dios nos ha regalado salvación por medio de Jesús, y es nuestra obligación compartirlo a todos aquellos que no han escuchado el acto de la cruz. Dios nos ofrece lo que necesitamos y nos da aún más para poder compartir, porque esto también es amar. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ok, llegamos a la parte más complicada de este tema, el diezmo. La primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo aparece en Génesis, y la historia nos platica que Abraham venía de regreso victorioso de una gran batalla y sale a su encuentro el rey de Salem, y el relato bíblico nos cuenta que este mismo rey es un sacerdote al servicio de Dios. Este personaje es un misterio bíblico, ¿de acuerdo? Continuemos. La historia nos lleva a que el rey Melquisedec bendice a Abraham y este le da los diezmos de sus posesiones. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todos. Años después, el diezmo se establece como parte de la ley para Dios, para los levitas, que son los que estaban al servicio del tabernáculo y del templo. Y he aquí una frase que a muchos no les va a gustar. Si tú asistes a una congregación donde se te pide o se te exige el diezmo, lamento informarte que estás en una congregación donde tus líderes están lucrando con la palabra de Dios. Desde que nuestro Señor entregó su vida en la cruz, vivimos bajo la gracia. Y te dejo un video donde puedes aprender un poco de la diferencia de la gracia y la ley. Si Jesús entregó su vida y nos enseñó el nuevo pacto que es a través de su sangre, donde la ley ya no tiene poder, ¿por qué los malos predicadores
nos hacen volver a la ley por medio del diezmo? La respuesta es terrible, porque aman el dinero. ¿No es justo que existan congregaciones con pastores ricos, con carros del año y ropas finas, y asistentes que muchas veces no tienen ni siquiera para comer? En persona conocí a un hombre que regaló su casa al pastor y dejó a su familia sin un hogar. ¿Cómo alguien que profesa la fe en Cristo sería capaz de permitir que algo así pasara? No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento que nos indique que tú y yo tenemos que diezmar. Contrario a eso, el Nuevo Testamento nos ofrece la ofrenda. Existen historias en donde antes de la ley, hombres como Abraham o Jacob ofrecieron el diezmo a Dios. Sin embargo, este es el punto importante. Ellos ofrecieron. Nadie se los exigió. Ellos por voluntad propia decidieron entregar el 10%. Te voy a hablar de una persona que ofrenda el 40% de su salario. No porque alguien se lo pida o porque él desee más. ¿Por qué? Porque así lo decidió él. Él tiene tanto que ha comprendido que el 60% de su salario es lo suficiente como para que él y su familia vivan muy bien. Y si hoy tú reconoces que tu ofrenda es del 5, del 15, del 40, del 80%, eso no te aleja ni te acerca de Dios. Ofrendar es aprender 3 puntos importantes en tu vida. Dios es el proveedor, ofrendar es amar, y Dios siempre va a tener cuidado y atención de sus hijos. Y esta, amigos míos, es la indudable verdad del dinero, la ofrenda y el diezmo.